Saludos amigos de YouTube. Esta es la ronda número 12 del Magnus Carlsen Invitational. Y ahora vamos a ver la partida entre los dos hispanohablantes. Entre David Antón Guijarro, el gran maestro español, contra el gran maestro argentino Alan Pichot. El ritmo de juego es 15+10. Las blancas las lleva Pichot, las negras David Antón. Y vamos a saltar directo a la acción. Abre con E4 aquí Pichot. C6. Caballo F3. Y D5. Parece que vamos a tener una Caro-Kann. Pero después de D5 juega D3 aquí Alan. Una jugada un tanto extraña. Quizás quiera transponer a una India de rey. Y ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa después? Dama C7. Prepara ya por ahí el D5. David Antón apoyando ese avance. Alan come en D5. C por D. Y golpea el centro con C4 para que no pueda jugar E5 por ahí Antón tan fácilmente. Caballo F6 y caballo C3 más presión central. E6 simplemente sostiene por ahí David Antón. Y G3. Intenta desarrollar por ahí su alfil hacia G2. Y también en algunas líneas, ¿por qué no hacer un alfil F4 ganando un tiempo ahí atacando la dama en C7? Aquí quizás en vez del dama de 8 que hizo Antón, un poco mejor hubiera sido algo como alfil B4, ya que como podemos ver la dama desde C7 está ejerciendo presión sobre el peón en C4 y no es tan fácil desarrollar el alfil hacia G2, ya que dejaría el peón de C4 indefendido. Por eso es que alfil B4 quizás será un poco mejor aquí para Antón, que hizo dama de 8. Y en caso de alfil F4 no sería ningún problema, ya que tendríamos la intermedia alfil por C3. Y tras B por C3 tenemos la jugada dama 5. Ahora metemos presión sobre el peón en C3. Y si el alfil se desarrolla hacia G2, tras D por C4 y D por C4, vamos a estropear completamente la estructura de peones de el blanco. Antón comete una ligera imprecisión aquí con dama de 8. Es verdad que se quita de las ganancias de tiempo, quizás con alfil F4, pero era un poco mejor por ahí mantener la dama, ¿no? Con presión sobre el peón en C4. Alfil G2, Pichot, ya que le dejan de presionar ese peón, ahora sí desarrolla su alfil por la gran diagonal. Caballo C6 y alfil F4 ya evita el E5 que preparaba por ahí el negro. Alfil E7 y enroque. Enroque también del negro. Y aquí un ligero error por ahí de Pichot con caballo E5. Un poco mejor era algo como A3. Y la idea es simplemente expandirse en el flanco de dama con B4, C5 y D4. Y también fijar todos los peones del blanco sobre, perdón, del negro sobre las casillas blancas para que el alfil de C8 sea bastante malo. Y sepultarlo por ahí adentro de la cadena de peones de el negro. Por ejemplo, si el negro hubiera hecho algo aquí como alfil de 6, sería alfil por, dama por y B4. Ganamos espacio y seguimos con la misma idea, ¿no? Para sepultar este alfil adentro de la cadena de peones del negro. Bueno, pues caballo E5 de Alan. Y el niño no capitaliza, ¿no? En este error juega torre 8. Otro error por ahí que no aprovecha el niño para igualar la posición, porque la verdad que la posición de Alan era un poco mejor a la del niño Antón. Tras caballo 5, la forma de por lo menos ya igualar la posición para Antón era caballo por E5. Y tras alfil por E5 hacer esta jugada importante, caballo de 7. Ahora tocamos ese alfil. Y una vez que el alfil deje de defender la casilla de 4, cuando el alfil se retire, por ejemplo, a F4, sería la jugada de 4. Ahora, si el caballo viene a B5 intentando meter algún caballo C7 o algún alfil C7, tendríamos la importante jugada E5. Tocamos ese alfil, cerramos la diagonal y la coordinación sobre la casilla C7. Y tras una jugada como alfil D2, tendríamos la jugada 6. Y es que ahora este caballo lo echamos a una casilla bastante pasiva como A3. Y tenemos ideas con caballo C5, alfil F5 y meter muchísima presión sobre el
peón retrasado en D3. Bueno, pues Antón jugó torre 8, que es un ligero error y le sigue dejando ventaja por allá Alan Pichot. Y aquí tras caballo B5, quizás otro ligero error también por ahí de Pichot, cuya idea pues es bastante clara, ¿no? Es comer en C6, ganarle un tiempo a la dama, tras B por C6 metemos caballo C7 y metemos un doble, ¿no? Pero es que aquí ya hubiera podido ganar material David Antón con la jugada G5. Y la idea de G5 es que eliminar, ¿no?, el defensor del alfil en F5 en caso de que retirase el alfil, por ejemplo, alfil por, sería cae por, ¿no? Y ganamos pieza, pero lo más importante es que tras G5, si metemos la jugada intermedia cae por C6, tocando la dama, simplemente tras B por C6, y estamos tocando dos piezas aquí con las negras, y caballo C7 no funciona, debido que tras G por F4 y caballo por A8, con la simple alfil B7, ganamos dos piezas por la torre. Bueno, pues Antón no vio ese G5 e hizo torre F8 en vista de que tras caballo B5 hizo torre F8, que es un claro error. No capitalizó por ahí Antón. Pensó que tras caballo por B por C y caballo C7 iba a perder material, pero tenía esa posibilidad, ¿no? Con G5 por ahí. Bueno, Pichot ahora sí que regresa con su caballo para que no esté en problemas por ahí con algún G5 en algún momento. Y H6 aquí de David Antón. Torre C1 y G5, una clara imprecisión por ahí de David Antón que debilita demasiado su enroque, su flanco de rey. Caballo por C6 primero de Pichot, porque vemos que el alfil tiene un trabajo que hacer, defender el caballo en E5, ¿no? Así que mete esta jugada intermedia importante para no perder ese caballo, ¿no? En E5. Y aquí B por C6 ya no ganaría material debido a que ya no hay ningún caballo en B5 colgando. Alfil de 2 simplemente de Pichot. Y torre B8 le toca el peón. B3 con toda la calma. Y rey G7. Dama E2 ya conecta torres. Y alfil de 6. Y ahora buena jugada aquí de Pichot. F4 para ver el enroque y exponer las debilidades del negro en G5 y H6. G4 de Antón que intenta mantener cerrado por ahí el flanco de rey, no, porque ya se viene un ataque peligroso contra el rey negro. Caballo A4 habilita la casilla C3 para venir con el alfil hacia C3 y meter una clavada bastante dolorosa sobre ese caballo en F6. C5 de David Antón, que en caso de alfil C3 quiere jugar D4 y cerrarle la diagonal al alfil. Pero tras C por D5 abrimos la torre y metemos presión sobre el peón en C5. E por D y nos ganamos un peón por ahí en C5. D4 y F5 aquí de Pichot, otra buena jugada. Abrimos el alfil para meter presión sobre el peón en H6 y restringimos la movilidad del alfil en C8. Ahora no tiene muchas casillas a donde ir ese alfil y está sufriendo bastante ahí en C8. Alfil por C5, torre por ese alfil por C5 para por lo menos hacer un alfil B7, ¿no? Ya que el caballo dominaba esa casilla. Alfil B7, como les digo, y alfil F4 le toca la torre. Jugada intermedia torre 8, toca la dama en E2. La dama simplemente se va a 2, ahora toca el peón en H6 y toca la torre en B8. Alfil por G2. Y aquí quizás un poco mejor, en vez de recapturar el alfil, era algo como alfil por H6, jaque, y tras una jugada por ejemplo como rey H8, existiría la fuerte jugada dama G5. Amenazamos mate en una, así que prácticamente una única torre G8. Pero aquí existiría este cañonazo con dama H4.
Y es que no puedes comer en F1, ya que tras la jugada alfil G5 jaque, y por ejemplo si el negro hace rey G7, seguiría dama H6 mate, ¿no? Por ahí. Así que tras el alfil G5 jaque, única para no perder la partida es caballo H7, pero aquí nos ganamos la dama en D8. Bueno, pues tras alfil por G2, Alan hace una ligera imprecisión por ahí con rey por G2. Es verdad que sigue teniendo una gran ventaja y debería de ganar la posición, pero quizás ese alfil por H6 era un poco mejor. Caballo D5 de David Antón, un muy buen intento, la verdad, para complicar la partida. La verdad al módulo no le gusta esta jugada, pero en mi opinión es la única jugada para intentar desequilibrar a Pichot, ¿no? Y que por ahí cometa algún error y ese caballo en E3 da bastante contrajuego a Antón. Pichot come en H6, que es un error por ahí. Lo que debe haber hecho es alfil por B8. Y es que tras la jugada caballo E3, que quizás era lo que le molestaba a Pichot, hacer la jugada rey G1. Quizás esto es lo que no vio. Tras caballo por F1 tenía esta potentísima jugada dama F4. Y es que aquí el negro no puede comer en B8, ya que tras dama por B8 seguiría la jugada F6 jaque. Por ejemplo, si el rey viene a H7, sería dama F5 jaque. Y si rey H8, dama H5. Ahora metemos presión aquí sobre el peón en H6 y además sobre el peón en F7. Y por ejemplo, si rey H7 sería dama por F7, ¿no? Rey H8 y mate en G7. Y tras dama F5 jaque, H8 tampoco te puede decir. Perdón, a G8 tampoco te puede decir, ya que seguiría la jugada dama por G4. Por ejemplo, rey H7, dama G7, mate, ¿no? La verdad que difícil, ¿no? Por ahí culpar a Pichot por no haber visto toda esta secuencia que es bastante táctica y son partidas rápidas, ¿no? No dispones de tanto tiempo para calcular todo por ahí y juzgar las posiciones con buen criterio. Bueno, pues Pichot come en H6, sigue teniendo una ligera ventaja sobre el niño Antón, pero quizás ese alfil por B8 ya ganaba directamente. Bueno, pues Antón aquí hace rey H7 y F6. Ya le mete por ahí el peón Pichot. Torre 5, jugada diabólica aquí del niño Antón, que amenaza un caballo de 3 jaque, ganando la torre en C5. Además, ese caballo de 3 también mete un doble sobre el rey y la torre en F1. Rey G1 buena de Alan, para quitarse de esos temas con caballo B3. Dama D6 le toca la torre y B4 aquí de Pichot. Torre por. Y aquí comete uno de los errores decisivos, quizás ya Alan con torre C8. Y es que aquí tenía la posibilidad de haber jugado alfil G7. Y es que ahora caballo E3 no funciona debido a que tienes torre por E5. Digamos que la dama está sobrecargada intentando recapturar la torre en E5 y además seguir manteniendo la defensa sobre la torre en B4. Por ejemplo, dama por E5 y peleas la torre en B4. Y tras alfil G7, por ejemplo, si intentas algo como torre 3, torre por E5 es muy fuerte, con la misma idea, ¿no? Jugada de desviación, estás tocando la torre en B4 y la dama tiene dos tareas que hacer: recapturar aquí y mantener la defensa sobre la torre en B4. En caso de dama por, sería dama por B4. Y ustedes me dirán, pero ¿qué pasa si me zampo esa torre en C5? No estoy ganando ya. Pues aquí te dejarías mate, ¿no? En dos jugadas. Bueno, torre C8 de Alan, que es verdad que es un error, pero tiene sus ideas, ¿no? Aquí si el negro se duerme y hace cualquier jugada, voy a hacer cualquier jugada, nada más para ilustrar la amenaza. La amenaza es tras una jugada cualquiera como A5. Si no pone atención el negro, sería torre H8, que es un cañón ya. Y si comes en H8, sería alfil G7, rey G8. Y tras la jugada dama H6, es imposible ya para el mate en H8. Aquí ganaría el blanco, así que es verdad que tiene sus ideas por ahí Alan con ese torre C8. Antón no se duerme nada
y para esa amenaza con caballo E3. Ahora bloquea la influencia de la dama sobre la casilla H6. Además, ahora estamos amenazando rey por H6, ¿no? Además, metemos presión sobre la torre en F1. Alfil F8 de Alan. Por aquí. Y simplemente dama E6 de David Antón. Es que tras este alfil F8 quizás ya debió haber comido en E3 y jugar esa posición por ahí, ¿no? Es que este caballo en E3 es potentísimo. Este alfil F8 es un ligero error por ahí de Alan. Dama E6 de David Antón. Toca la torre en C8. Es verdad que en caso de que el blanco coma en B4, el negro va a comer en C8. Por eso es que hace aquí torre C7, por ahí pichot. Y quizás ya sea el error decisivo, ¿no? Que lo hace perder la partida, porque tras dama E6 debió haber simplemente capturado en B4 y tras dama por C8 jugar esta posición donde es verdad que está el negro muy bien y ese tremendo caballazo, ¿no? En E3 que domina toda la posición aquí del blanco y hay muchas amenazas por aquí. Estamos tocando la torre. Bastante bien quedaría por aquí el negro. Bueno, pues Alan hace torre C7 y torre B5 de David Antón. Simplemente quita la torre del ataque. Y ahora torre 7. Aquí le mete este cañonazo, ¿no? Aquí David Antón, torre F5, ¿no? Un cañonazo impresionante. Y es que la idea es que en caso de torre por, sería torre por F1 mate, ¿no? Es un cañón por aquí con ese torre F1. Igualmente no puedes comer en F5, ya que simplemente yo le capturaría de torres y sin poder comer aquí por el mate. En E3 tampoco nunca puedes hacer una jugada desesperada como dama por E3, ya que existe dama por E3 y ganamos la partida de negras. Bueno, así en vista de esto, Alan hace torre 1, se quita de la amenaza del mate. Y aquí con toda la calma, David entonces come ese peón en F6, sigue amenazando ese mate en F1. Y torre por E3, ya no le queda otra más que eliminar ese potentísimo caballo en E3. D por E y dama E2. Quizás también pudo haber comido en E3, pero es que ya su posición es muy mala. Torre F3, defiende ese peón. Y D4 de pichot. Aquí ya es una posición devastante, ¿no? Ya para Alan Pichot. Torre F5 y amenaza por ahí entrar con torre F2 quizás. D5 y simplemente se come ese peón. Dama C4 toca la torre. Dama F5 simplemente la defiende. Alfil B4 regresa por ahí con su alfil, ya que el alfil en F8 no estaba haciendo gran cosa. Y entra ahora sí en F2. Torre por E3. Y le mete un cañonazo aquí David Antón. Torre de 4. Es una jugada de desviación. La dama tiene que seguir manteniendo la defensa sobre el alfil en B4 y además mantener la defensa sobre la casilla en F1. Si el negro logra entrar con torre F1 jaque, sería dama F2 mate, ¿no? Por ejemplo, en caso de que desampes esta torre en D4, sería simplemente torre F1, rey G2 y dama F2 mate, ¿no? Tras torre D4, simplemente se rinde ya a Alan Pichot y es que no le queda mucho más que hacer, ¿no? En caso de que sigas manteniendo la defensa sobre la casilla F1, pues simplemente te pueden comer en B4, incluso dar un torre de 1 jaque que sería ya mortal, ¿no? Quizás. Aunque comer en B4 parece lo más lógico, ¿no? Por ahí. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.